Hola y bienvenidos a este vídeo sobre ecuaciones termoquímicas para preparar la PBAU aquí en Andalucía. Este es un tema nuevo de este año y voy a tratar de resolver uno de los tipos de problemas que os pueden poner en este tema. En estos problemas tenéis que identificar, por un lado, un fenómeno químico, que es un cambio químico o una reacción química, en este caso. Lo que tenemos es unas sustancias, como sabéis, que hacemos reaccionar en un Matraces-Meyer, por ejemplo, que es lo que usamos para hacer reacciones en disolución en el laboratorio, y esas sustancias se van a consumir, se van a gastar, se van a transformar en otras nuevas sustancias que llamamos productos, que no estaban en los reactivos y que aparecen. Parece algo mágico, pero no es magia, es ciencia, tiene una explicación científica y racional. En este proceso de cambio químico, en este caso, nos plantea el problema una reacción química entre gases. El nitrógeno gaseoso reacciona con el hidrógeno gaseoso para dar amoníaco gaseoso. Haber dominado esta reacción química es uno de los hitos más importantes en la historia de la ciencia y de la humanidad. ¿Por qué? Porque gracias a esta reacción química, el ser humano ha podido salvar del orden de 6.000 millones de vidas a lo largo de nuestra historia, porque el producir amoníaco de manera sencilla, fácil y barata ha podido hacer que hagamos fertilizantes, que es la clave para mantener, alimentar a la población humana. Dicho esto, como apunte, en un cambio químico, en un fenómeno químico, también vamos a tener un fenómeno físico asociado que es el calor. En este caso, la liberación de calor. ¿Cómo sabemos que se libera calor? Pues porque le ponemos a la entalpía un signo negativo, ¿vale? Eso es un criterio que han decidido los químicos. Si usamos un criterio físico en vez de negativo, pues sería positivo para decirnos que se libera calor, pero en este caso estamos en química, usamos criterios químicos. La entalpía no es más que el calor que está asociado a ese proceso químico que se realiza a una presión constante, ese proceso, ¿vale? No variamos la presión. Y este calor liberado nos da una idea de cómo es la energía interna de las sustancias. Porque, ¿por qué se libera calor? Pues atendiendo a la termoquímica, cada sustancia tiene una energía interna. El nitrógeno tiene una energía interna, se simboliza como U, energía interna del nitrógeno. El hidrógeno tiene otra energía interna y el amoníaco tiene otra energía interna. ¿Vale? Cada sustancia tiene asociada una energía interna que se debe a sus características de enlace químico, a su estructura interna, si están formadas por moléculas, por redes cristalinas. También pueden deberse a sus enlaces intermoleculares, en el caso de que tengamos sustancias moleculares, y a su nivel de agitamiento interno. La energía interna nos da una idea de la estabilidad de esa sustancia. Si una sustancia tiene menos energía interna, quiere decir que es más estable, que el sistema químico formado por ejemplo, en este caso, el nitrógeno, que está formado por moléculas de nitrógeno que están unidas entre sí por fuerzas de Van der Waals tipo London, ¿vale? Pues esa energía interna de ese sistema, si fuese baja, quiere decir que es un sistema estable, un sistema químico estable. Eso lo tenéis que entender, es decir, la relación entre energía del sistema y estabilidad. La energía es la capacidad de cambio y cuando un sistema tiene menos energía, tiene menos capacidad de cambio. Por tanto, tiene más capacidad de perdurar en el tiempo, que es la estabilidad. Así que la energía interna es la que determina si se libera calor o no, o necesita calor del exterior para que el proceso se pueda llevar a cabo. En ese caso hablaríamos de una reacción endotérmica. Aquí estamos en este problema frente a una reacción exotérmica, liberación de calor al exterior. Pues claro, ¿cómo sabemos, cómo interpretamos esto? Pues en todo proceso se tiene que cumplir la ley de conservación de la energía. ¿Vale? Esta ley
aquí expresada en su término más general, nos dice que el incremento es el proceso, la parte final e inicial. Entonces, la energía final, que es la energía de los productos, lo pongo como energía interna, la energía interna de los productos, menos la energía interna de los reactivos, final menos inicial, tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, la energía de los reactivos tiene que ser igual a la energía de los productos. Eso es una ley de la naturaleza que se tiene que cumplir en cualquier proceso físico o químico. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, ¿por qué se libera calor al exterior? Pues se libera calor porque la energía de los productos, del amoníaco en este caso, el único producto, tiene que ser menor que la energía interna del hidrógeno y del nitrógeno. Por tanto, como los reactivos tienen más energía interna de partida que los productos, como la energía inicial y final tiene que ser igual, ese exceso de energía que tienen los reactivos con respecto a los productos se va a liberar en forma de calor. Por tanto, ¿qué información nos da el hecho de que una reacción química sea exotérmica? Pues la información es que el producto, como tiene menos energía interna que los reactivos, va a ser una sustancia química más estable desde el punto de vista energético. ¿Y cómo calculamos, cómo hallamos este valor experimental en el laboratorio? Pues básicamente se utiliza un calorímetro, un instrumento tal como este, en el que este es un calorímetro sencillo, lo usamos aquí en el laboratorio para ver el calor que se desprende o que se absorbe en reacciones que se hacen en disolución en nuestra industria o en los laboratorios de la universidad en los que se investigan, pues ahí tienen un calorímetro un poco más sofisticado que este, ¿vale? Aquí introducimos los reactivos en disolución. Aquí tenemos un agitador, homogeneizador, que lo que hace es que lo movemos a medida que se lleva a cabo la reacción química para que el calor que se desprende, por ejemplo, en este caso, si la reacción es isotérmica o que se absorbe, que se reparta homogéneamente para que después, en ese momento, con un termómetro, ya sea analógico o un termómetro digital que usamos aquí, ¿vale? Podamos ver si la temperatura aumenta o la temperatura disminuye. Si la temperatura aumenta, la reacción va a ser exotérmica, se está liberando calor al exterior. Si la temperatura que nos marca el termómetro disminuye, la reacción va a ser endotérmica, está absorbiendo calor del exterior. Bueno, antes de resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es plantear bien la ecuación termoquímica. La ecuación termoquímica no es más que una reacción química acompañada del calor liberado o absorbido, en este caso liberado, en el proceso químico. Entonces, tenemos que poner la reacción química, punto y coma, y la entalpía del proceso, asociada. La reacción química la tenemos que ajustar. Antes de comenzar, sería 2 para que la ecuación termoquímica esté completa. Tendríamos aquí 3 hidrógenos, 2, aquí pondríamos 2 nitrógenos, 2 por 3, 6, y 3 hidrógenos. Y ahora, antes de comenzar, tenéis que saber leer bien esa ecuación termoquímica. ¿Cómo se lee? Pues atento, sería un mol, cuando no hay ningún coeficiente estequiométrico, lo que tenemos es 1, ¿vale? Entonces, un mol de nitrógeno va a reaccionar con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Y en esa reacción, con esas cantidades, se va a liberar una energía equivalente a 40. Una vez que hemos reconocido el fenómeno físico y químico, el cual abordamos en este problema, pues lo siguiente es, y lo hemos representado mediante un esquema, este es el esquema para nosotros hacer ver en esa prueba que hemos reconocido el fenómeno físico y químico, pues ponemos los datos. En este caso nos dan como datos 1 gramo de amoníaco
y nos dice que se libera una energía de 46,1 kilojulios, ¿vale? Un calor que se libera al exterior. Y la masa molar de esta sustancia, de la que nos dan el dato, del amoníaco, pues sería 17 gramos por mol. Es decir, que un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Esto lo voy a aclarar un poco antes de seguir porque puede crear cierta confusión si no lo tenéis claro, y esto hay que tenerlo muy claro. La cantidad de materia, el decir si hay más materia o menos, pues es algo que se puede expresar o en masa o en moles. Por ejemplo, si en vez de amoníaco yo cojo carbono, la masa del carbono, que es 12 gramos partido por mol, el amoníaco es un compuesto químico, está formado por moléculas, el carbono es un elemento químico, está formado en este caso por átomos de carbono, pues aquí tengo una cantidad que es justo 12 gramos de carbono, ¿vale? Y en 12 gramos de carbono, dentro, en el interior de esta sustancia, hay justo un mol. ¿Un mol qué es? Un mol es una cantidad, ya sabéis, fija. Si es como una docena son 12, una docena de átomos de carbono son 12 átomos de carbono, un mol es 602.200 trillones de átomos de carbono. Es un número más grande porque los átomos son entidades físicas extremadamente pequeñas, pero no deja de ser un número concreto. Pues una vez que hemos entendido esto, el problema consiste, el apartado A, el primer problema, consiste en calcular la energía liberada en la formación de 1 gramo de amoníaco. Pues si sabemos leer la reacción química y entendemos las expresiones de la sustancia en cantidades, lo que hacemos es lo siguiente. Lo voy a resolver por factores de conversión, que es la manera en la que yo recomiendo que lo hagáis, porque es mucho más rápido y más elegante desde el punto de vista matemático. También lo podéis hacer planteando razones de proporciones, ¿vale? Por regla de 3, pues yo no lo recomiendo porque para mí no es elegante desde el punto de vista matemático. Partimos del dato, 1 gramo de amoníaco, ¿cuánta energía libera? Bueno, yo sé, si sé leer bien la ecuación termoquímica, sé que 2 moles liberan 46,1 kilojulios. Pero 1 gramo, ¿cuánto? Pues 1 gramo, primero lo tendré que pasar a moles, porque leemos la ecuación termoquímica en términos de moles, ¿vale? Entonces tengo que pasar el dato a moles. Sabiendo que la masa molar del amoníaco es 17 gramos de amoníaco, es justo 1 mol, ¿vale? Ya tenemos moles de amoníaco. Y una vez que tenemos los moles de amoníaco, pues yo sé que 2 moles libera esta cantidad de energía. Por tanto, los moles que son 1 gramo, ¿cuánto liberan? Pues tendríamos aquí 2 moles. El factor de conversión ahora sería que 2 moles de amoníaco libera menos 46,1 kilojulios, ¿vale? El menos significa que se libera la energía. Y por tanto, aquí obtenemos el resultado que tengo aquí, que sería menos 1,36 kilojulios. Esta sería la energía liberada en la formación de 1 gramo de amoníaco. Ahora tenemos el apartado B. En el apartado B se nos plantea esta ecuación termoquímica. Tenemos una reacción química, en primer lugar, en la cual el carbonato de calcio en estado sólido se descompone en dióxido de carbono gaseoso, por tanto se desprende a la atmósfera, y el óxido de calcio, que es una sustancia sólida. Y ese proceso químico en el cual una sustancia se transforma en otras 2 sustancias químicas diferentes, pues libera
absorbe un determinado calor del exterior, en este caso un calor correspondiente a 179,2 kilojulios. ¿Por qué sabemos nosotros que se absorbe el calor? Pues bien, o porque nos lo diga el enunciado del problema, que nos diga que el calor se absorbe o que se comunica desde el exterior, o bien porque en el problema de la PBAU nos pongan la ecuación termoquímica y en la entalpía nos pongan un signo positivo. Si nos ponen un signo positivo, significa que, por criterio químico, que el calor se absorbe desde el exterior. Por tanto, esto sería un proceso endotérmico. Y lo que observaríamos experimentalmente en el calorímetro es, cuando se hace esa reacción química, que la temperatura baja. En este problema nos piden calcular el volumen de CO2 que se ha formado, que se ha desprendido, cuando se comunica 270 kilojulios. Pues, una vez más, tenemos que leer primero la ecuación termoquímica antes de pasar a su resolución. Saber leerla. Esto es, que en la formación de un mol, ¿vale? Aquí lo que tenemos, lo vuelvo a decir y a repetir, un 1, pues cuando se forma un mol de CO2, se necesita un calor equivalente a 179,2 kilojulios. Pero si en vez de comunicar ese calor, yo comunico un calor igual a 270 kilojulios, pues se van a formar más moles. No uno, sino más cantidad. Vamos a calcular cuánto más. ¿Vale? Pero es la lógica que tenéis que implementar en este entendimiento. Pues esta vez lo voy a hacer por razones de proporciones. Es decir, si yo tengo que 179,2 kilojulios es la energía que necesitamos de comunicarle al sistema químico para que se forme un mol de CO2. Esto es lo que leemos en la ecuación termoquímica. Pero si en vez de comunicar esa cantidad de energía, yo comunico una energía equivalente a 270 kilojulios, ¿cuántos moles se van a formar? O lo que es lo mismo, ¿cuántos moles se van a desprender? Puesto que es una sustancia gaseosa y se desprende a la atmósfera. Pues X mol de CO2. Despejamos la incógnita, habiendo planteado bien las razones de proporciones, pues despejamos X. X es igual a 1 por 270 partido 179,2. Y en este caso me sale un valor de 1,51 mol de CO2 desprendido o formados. Pero el problema nos preguntan acerca del volumen de CO2 liberado a la atmósfera. Claro, como el CO2 es un gas, va a obedecer o vamos a poder utilizar la ecuación de los gases ideales. Esta es la presión a la cual está el sistema. En este caso nos dicen que está a una presión de 690 milímetros de mercurio, ¿vale? Esa presión multiplicado por el volumen de esa sustancia, de CO2, va a ser igual al número de moles de CO2 por la constante de los gases ideales, que te la tiene que dar el problema como dato, por la temperatura. Esta es la ecuación de los gases ideales. Y el problema también te tiene que dar como dato la conversión para poder transformar la presión de milímetros de mercurio a atmósferas, porque aquí necesito poner la presión en atmósferas. El volumen tiene que estar en litros, los moles en moles, la constante también te la tiene que dar el problema, 0,082, la constante de los gases ideales y la temperatura que hay que ponerla en Kelvin, ¿vale? Pues introducimos los datos correspondientes, la presión a la que está el sistema es 0,91 atmósferas por el volumen de CO2
por el número de moles de CO2 que lo he calculado en el paso anterior, 1,51, por la constante de los gases ideales que nos la va a dar el problema, 0,082, eso es un valor constante, por la temperatura a la cual se lleva a cabo, sería 301. Así que el volumen de CO2, este que está multiplicando, pasaría aquí dividiendo y tendríamos pues 37,27, que es el resultado de esta multiplicación entre 0,91, que está multiplicando y pasaría dividiendo. Y esto sería igual a 40,96 litros de CO2 desprendidos a la atmósfera. Y bien, esto sería todo con respecto a este tipo de problemas de ecuaciones termoquímicas que os pueden poner en la PBAU. Un saludo.